Buenos días, pueblo de México. Hoy es 21 de noviembre. Yo soy Liz Vilchis y le tenemos mucha información. Pablo Lemus le declara la guerra a Tarzán. Sí, así como lo escuchó. La derecha diario dio pena en la Casa Blanca. El discurso de la presidenta Sheinbaum por la Revolución Mexicana. Le cuento el multiverso de la Gen Z y su fallida marcha. Le tengo muchas noticias sobre varias cuestiones aquí que sucedieron en México y el mundo. Además le cuento que Kevin Spacey anda homeless y la reina Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025. No se vayan que tenemos mucha información. Comenzamos. Le cuento que quien sigue muy alzadito es el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien aseguró que los detenidos por las protestas del 15 de noviembre en Guadalajara se van a quedar en la cárcel por muchos años. Y es que parece que Pablo Lemus es gobernador, investigador, perito, fiscal y lo que se acumule. Pues en declaraciones a reporteros dijo que los desmanes registrados el pasado fin de semana fueron provocados por un contingente de 50 sujetos pagados, que llegaron al estado la tarde del 15 de noviembre en camiones desde otros estados. Bien, según el gobernador, estos provocadores profesionales son muy famosos y se la pasan de protesta en varios estados del país. Además, Lemus ya se inventó una némesis, el archienemigo de su archienemigo, un hombre que le apodan el Tarzán, no se rían, quien aparentemente sería el líder de este grupo de manifestantes violentos. Lemus dijo que el Tarzán ha participado en agresiones y destrozos en otros 10 estados, pero que Jalisco fue su última aventura. A ver, primero, ya tenemos un Batman, Lemus. No se vale andar usurpando identidades. Segundo, que no manche. ¿Cómo que el Tarzán? ¿No se le ocurrió otro apodo para señalar a uno de esos malísimos de Malolandia? Pero bueno, el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano también presumió que los 40 mayores de edad detenidos en la protesta ya fueron imputados de manera oficial por la Fiscalía de Jalisco. No obstante, solo 17 de los allegados al Tarzán son considerados como delincuentes de alta peligrosidad y son quienes podrían enfrentar procesos por entre 3 y 10 años de cárcel. Vamos a escuchar lo que dice Pablo Lemus. Pero los 17 que venían de otros estados de la República, que fueron pagados con sueldo, que fueron traídos en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco, si quisieron venir aquí al estado, pues aquí se van a quedar. Y se van a quedar, ojo, y se van a quedar, porque las penas por lo que hicieron van entre 3 y 10 años. Se van a quedar un muy buen rato. ¿Querían venir a ocasionar desmanes? Ahora se van a quedar. Y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes pagados, claro, con intereses políticos a nivel nacional para tratar de desviar lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Quisieron enviarnos a estos porros, a estos delincuentes. Pues ya los tenemos capturados, a sus agitadores ya los tenemos capturados en Jalisco y se van a quedar entre 3 y 10 años presos. Y mire que Movimiento Ciudadano se las dan de progres buena ondita, pero parece que se les olvidó el debido proceso, porque el gobernador Lemus ya dijo que el Tarzán es el responsable de todos sus males y usted hágale como quiera. Pareciera que en Jalisco se hace lo que diga el humor del gobernador y no se respeta la presunción de inocencia, lo acabamos de escuchar. Y otra vez, esa posición contrasta mucho con lo que dice a nivel nacional el presidente de su partido, Jorge Álvarez Maínez, quien apenas hace unos días reiteró que el gobierno debe respetar los derechos de los manifestantes. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de MC. Lo dijimos, creo que las manifestaciones son legítimas, creo que estorban a algunos actores políticos que
las ansias de protagonismo los llevan a tomar el protagonismo que no deberían de ocupar, porque los jóvenes que convocaron a la marcha fueron muy claros. Es un movimiento que va contra el establishment político, incluyendo a algunos partidos de oposición que han gobernado este país y que han fallado a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Y creo que hace mal el gobierno en descalificar la movilización así en términos generales, porque aunque haya personas que estén sacando raja política de la movilización, también hay causas legítimas. ¿Sí habrá escuchado el gobernador Lemus las declaraciones de su amigo Maínez? Él dijo: creo que estorban a algunos actores políticos que las ansias de protagonismo los llevan a ocupar el protagonismo que no deberían ocupar. Es evidente que Lemus no atiende las recomendaciones de su dirigencia nacional. Esto confirmaría los rumores de división en las filas naranjas, una lucha entre Team Dante y Team Alfaro. Eso o a Lemus le vale. Le vale, dijo, me vale, y se manda solo. Pinta que se va a poner buena la disputa interna, porque a los fosfo les vienen las definiciones importantes para el 2027. Y con estas diferencias que se traen entre ellos, el pronóstico es reservado. El punto es que Movimiento Ciudadano solo denuncia la supuesta represión cuando no la realizan sus gobiernos. Apenas el miércoles pasado, 3 días después de los sucesos, la vocera de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, se enteró del uso excesivo de la fuerza que realizaron policías en contra de ciudadanos en Guadalajara. Durante uno de los 1000 debates a los que asiste, justificó la violencia hacia los manifestantes diciendo que, miren, escuchen esto. Se trataba de una labor de control para proteger a las personas por parte de los policías. Ya. Para los gobiernos de Movimiento Ciudadano, golpear en la cabeza a alguien mientras lo arrastran por el suelo es un acto de protección. No, bueno, pues mejor nadota. Pero si creía que ese era el colmo del disparate, pues no, mis queridos solecitos, se viene lo peor. Ballesteros mintió, porque eso pasa cuando quieren cambiar la narrativa. Aseguró que existen investigaciones a los policías, lo que es contrario a la versión de Pablo Lemus, quien culpa a los manifestantes y a su aborrecido Tarzán. Miren, yo les recomiendo algo. Échense un WhatsApp, así, en corto. Pónganse de acuerdo. Son 15 mesistas y están más divididos que una cuenta en el antro a las 3 de la mañana. Por cierto, que como siempre ocurre en estas historias, quien se las da de muy gallito termina haciendo el ridículo. Y es que ayer fueron liberados 32 de los 40 detenidos por las protestas del 15N en Jalisco. ¿Qué pasó ahí, gobernador Lemus? No que el Tarzán y que muy y que voy acá, ya los liberaron a todos. Bueno, hasta aquí esta noticia. Aguas MC, pónganse de acuerdo. Le cuento que noticias internacionales, pero que tienen mucho que ver con nuestro país. Fíjese que ayer fue a la Casa Blanca Javier Negré, que es un propagandista español propietario de plataformas de la ultraderecha como UHN Plus, EDA TV y, por supuesto, usted lo debe conocer, y si no, yo aquí le informo, La Derecha Diario. Este apareció para hacer el ridículo durante la conferencia de prensa de Caroline Leavitt, que es la vocera de Donald Trump. La conocemos por tener pocas formas educadas de tratar a la prensa. Bueno, pero ese no es el caso. Negre se pagó su boleto a Washington, D.C. con la intención de atacar a Claudia Sheinbaum, pero se topó con pared por parte del gobierno estadounidense. Y es que el polémico comunicador cuestionó a Caroline sobre lo que él llamó omisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum en el combate de los cárteles del narcotráfico. Pero saben que a este señor Negre le salió el tiro por la culata. Vamos a ver el video. In Mexico, the young people is protesting against President Sheinbaum. They think she's doing nothing against the cartels. Sheinbaum used the police to attack them, young people, kids, girls, and she's attacking journalists like me in a country where 150 journalists have been killed in the past years.
The USA legacy media is attacking President Trump for his comments about the fake news media, while they are not publishing anything about the murders of journalists in Mexico. Why do you think they stay silent about the murders of journalists in Mexico and the attacks to businessmen like Ricardo Salinas? And my second question is, Trump said he has a plan for the narco state of Venezuela. Does he have a plan for Mexico where, according to Stephen Miller, the cartels are controlling governments and territories? Sure. Well, thank you, Javier, for the question, and thank you again for being here. We're proud to have new media voices in the briefing room. As for President Sheinbaum and the president's relationship with Mexico, I will tell you that we have seen historic strides from President Sheinbaum and her administration in Mexico when it comes to cracking down on the cartels. They have been incredibly cooperative with the president's efforts at our southern border to crack down on illegal immigration and also the illegal trafficking of drugs at the southern border. Le repetimos las palabras de la amiga Caroline. Hemos visto esfuerzos históricos de la presidenta Sheinbaum y su gobierno en México cuando se trata de desmantelar a los cárteles. Han cooperado de manera increíble en nuestra frontera sur contra la migración ilegal y el tráfico de drogas. ¡No, hombre! El tal Negre se hubiera ahorrado los boletos, fue hasta Washington dizque a denunciar la dictadura y solo escuchó el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Es qué manera de hacer el ridículo. Sin duda, la aparición de este personaje en la Casa Blanca se suma a las versiones de agentes internacionales que buscan desestabilizar al actual gobierno federal. Y es que Javier Negre se quiso presentar como la última coca del desierto en el periodismo del mundo mundial, pero ni siquiera la vocera estadounidense le siguió su jueguito. Miren, la ultraderecha sigue haciendo hasta lo imposible para sembrar discordia entre Estados Unidos y México para la injerencia que jamás será una opción. Sus voceros quedan exhibidos, pero eso poco les importa, porque su objetivo no es otro que la calumnia barata. Hasta el destino exhibió a Javier Negre, pues se le ocurrió hacer su performance en la Casa Blanca el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra necios intervencionistas y los medios calumniadores en su discurso por la Revolución Mexicana. Ni poniéndose de acuerdo, la verdad. Pero ahí hay que estar muy atentos, porque a estos personajes no les importa caer en lo más bajo. Y ya vimos de qué son capaces, como en la marcha del sábado. Y también le cuento que, hablando de esto, en el marco del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje firme y cargado de simbolismo desde la Plaza de la Constitución, acompañada por representantes de las Fuerzas Armadas. Con un llamado claro a la unidad nacional, la presidenta afirmó que México no dará pasos hacia atrás y que en el país ya no hay espacio para discursos que quieran justificar la violencia, la imposición o el regreso a viejos privilegios. Bien, presidenta. Advirtió que se equivocan quienes piden una intervención extranjera o quienes creen que pactar con fuerzas externas podría otorgarles poder. Ojo ahí, prianistas. Y recordó que esas ideas ya han lastimado a nuestro país en otros momentos de la historia. Hizo también una dura crítica a quienes promueven políticas de mano dura, asegurando que en el fondo buscan un retorno al porfiriato, una época marcada por el exterminio, el despojo silencioso, la censura de la prensa y una paz impuesta. La presidenta señaló además que sus adversarios atacan y calumnian a la Cuarta Transformación porque reconocen la honestidad del proyecto y porque saben que su gobierno no se someterá ni a los intereses que antes concentraban el poder, ni a ningún otro gobierno o influencia extranjera. Además, en su mensaje también hubo espacio para cuestionar a ciertos medios y comentaristas que, según dijo, usan sus plataformas para difamar o cambiar la postura según su conveniencia, así como a grupos de poder que siguen cegados por su ambición. Sheinbaum pidió no olvidar los 36 años de políticas neoliberales, a los que calificó como una etapa de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios. Y vaya,
que las palabras de la presidenta son impresionantes. Miren, los principios de la revolución se mantienen hasta estos días, pero sin duda hay distintos actores que buscan regresar a los tiempos de la imposición. En las últimas semanas hemos visto cómo algunos personajes muy despreciables han salido a promover iniciativas contra nuestra soberanía, ya sea desde las redes, los medios y algunos desde el fuero constitucional. Pero como se ha reiterado una y otra vez, el actual gobierno federal cuenta con el respaldo y confianza de la mayoría del pueblo. También es de destacar que la presidenta haya aprovechado esa tribuna para advertir de la manipulación de algunos medios de comunicación. Y es que muchas veces la prensa se esconde en el principio de libertad de expresión para lanzar todo tipo de ataques y mentiras, además de calumnias, sin ningún tipo de sustento. Pero eso sí, se hacen los ofendidos cuando el gobierno ejerce su derecho a la réplica, como ocurre en las mañaneras del pueblo. En fin, las palabras de la presidenta llegan en un buen momento para frenar a esos mexicanos intervencionistas que creen que la realidad es como la de las películas de los 90s, cuando Estados Unidos siempre salvaba a la humanidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿salvarnos de qué exactamente? No cabe duda que traidores agachados hay en todas partes, pero los que peor caen son los vendepatrias. En fin, vamos con las palabras de la presidenta en los festejos de la revolución. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. Oiga, le traigo un chismecito, porque miren, la información sobre la marcha de la Gen Z, esa fallida, no acaba. Y ahora le voy a contar, miren, porque la cuenta oficial de la Generación Z México se deslindó de otra cuenta oficial de la Generación Z México. Esto ya no es el mundo al revés, sino como un multiverso de la Generación Z. Una de esas cuentas de las que le estoy contando de la Generación Z, llamámosla Generación Z Primero A, se deslindó de la cuenta Generación Z Primero B, a la que calificó como falsa y pidió a sus seguidores reportarla para evitar confusiones. Textualmente dijeron, ya sabemos de dónde viene y quiénes son. Por su parte, la Generación Z Primero B se presenta como una perfil de cuenta de comentarios y aparentemente buscaría usurpar los de la Primero B, desde donde se insistió en que el movimiento es de todas y todos y que no se permitiría usar al movimiento con fines personales o partidistas. Sin embargo, aquí es donde empiezan las contradicciones y dudas, porque justamente después de que se reveló el contrato de más de 2 millones de pesos entre el PAN y Edson Andrade, uno de los jóvenes que convocó a la marcha de la Generación Z, la cuenta acusada de falsa se deslindó de él, al sugerir que buscaba protagonismo e intereses políticos. Pero la cuenta oficial, la Generación Z del Primero A, no solo no se deslindó, sino que hasta le expresó el apoyo a Edson. Así es, resulta que los Generación Z, que se dicen ser los originales y los realmente apartidistas, expresaron su respaldo al joven milloneta que el PAN contrató por 2 millones de pesos para manejar sus redes sociales. Espérense, ¿cómo? Entonces la Generación Z originales son panistas como su amigo, ¿o qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿O los falsos Generación Z en realidad son los reales y los reales los falsos? Espérenme, necesito un break porque ya me dolió la cabeza con esto. Bueno,
De regreso al multiverso Gen Z, le cuento que la segunda marcha del movimiento de jóvenes revolucionarios, estos chavos, contó con una impresionante cifra de asistentes, entre 150 y 200 personas. Sí, así es, Coque. Multitudinaria. Ahora sí que no fue marcha, sino que paseo colectivo. Mejor si hubieran esperado al sábado en la marcha, en la mañana, o sea, que imagínate, Coque, que hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Yo voy a juntar a mi familia. Yo creo que nuestras familias son más numerosas, ¿no? Entonces se juntan y ya tú sacas tu bandera de One Piece. Igual eres, ¿no? Igual eres de la Gen Z. ¿De la falsa o de la buena? Ah, sí, dice que a él también le paga el pan. Bueno, que el poderoso contingente sí intentó cruzarse con el desfile de la Revolución Mexicana. Ojo aquí. Policías capitalinos evitaron cualquier tipo de confrontación y pues hubo ahí algunas de palabras y que tú y que yo, pero la verdad es que no pasó absolutamente nada. Pero porque absolutamente tampoco nadie lo pidió. Una de estas cuentas de la Gen Z en X convocó una tercera protesta para el próximo domingo 14 de diciembre. Ahora sí que la tercera es la vencida. A ver, primero que se pongan de acuerdo con este problema de identidad y de derechos de autor. Y segundo, ¿será que para la tercera marcha a los opositores ya les cayó el aguinaldo para ahora sí contratar a golpeadores y llegar por lo menos a 1000 pelados? Vamos con las imágenes de tan impresionante convocatoria de la segunda marcha de la Gen Z, donde sobra decir que no hubo ningún chavo. Ya para cerrar, ¿no les parece que esta es otra prueba más de que la marcha del sábado fue más que una marcha de la juventud indignada, que sí la hay? Un intento por generar la narrativa de desestabilización y caos, porque en la marcha de ayer los políticos se deslindaron. No hubo cobertura minuto a minuto de la movilización en la gente. Bueno, casi nadie asistió además. Pero bueno, hasta aquí esto de la Gen Z. Hagan sus apuestas, cuál es la verdadera, cuál es la falsa. Y estas son las breves del 21 de noviembre. Fíjese que le cuento que el gobierno de Estados Unidos lanzó una acusación contra el cártel de Sinaloa por supuestamente ocultar a uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. Se trata del exatleta canadiense Ryan Waring, quien alguna vez fue representante de Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002. Ryan Waring es señalado como presunto traficante de drogas y líder de una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Así lo informó la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi. En conferencia de prensa, Bondi acusó a Waring de manipulación e intimidación de testigos federales, homicidio, lavado de dinero y narcotráfico. Pero no solo eso, las autoridades estadounidenses afirmaron que se trata de una versión moderna de Pablo Escobar, uno de los criminales más famosos, y lo compararon también con Joaquín El Chapo Guzmán. Miren, este señor de surcar por la nieve, ahora Ryan Waring pasó a traficarla. Y es que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Waring trabaja en estrecha colaboración con el cártel de Sinaloa y ha traficado alrededor de 60 toneladas de un poderoso narcótico al año. No le vamos a decir cuál porque nos van a censurar aquí en YouTube. Pero también ha sido señalado por ordenar la ejecución de un testigo a principios de 2025 para evitar que pudiese testificar en su contra. La recompensa por su captura se elevó a $15 millones. La fiscal Pam Bondi aseguró que las autoridades canadienses y mexicanas están colaborando para lograr la detención del líder criminal. Bueno, parece que Estados Unidos ya se está dando cuenta que no todos los narcos son mexicanos, sino que pueden ser también canadienses.
y estadounidenses también. Ahora ya solo falta que se animen a reconocer a los gringos, que también tienen mucho que ver en la situación actual que enfrentamos en toda Norteamérica. Y hablando de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó los señalamientos realizados al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Lo dije bien. Sí, claro, porque Habibi, a quien vinculan con la muerte del periodista del Washington Post en 2018, Jamal Khashoggi. Durante una conferencia de prensa en la oficina Oval, acompañado por el príncipe saudí, Trump restó importancia a las investigaciones del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que en 2021 determinaron que Mohammed bin Salman probablemente aprobó la operación para capturar o matar al periodista Jamal, uno de los críticos del gobierno de Arabia Saudita. Miren, esto es muy serio. El informe fue realizado por autoridades de inteligencia estadounidenses durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Tras la pregunta de una reportera de ABC News sobre las acusaciones al príncipe heredero, Trump lo defendió, diciendo que las cosas pasan, y descartó los vínculos de Mohammed con la muerte del periodista. Asimismo, criticó durante ahí en la rueda de prensa, Donald Trump criticó a la reportera de ABC News por atreverse a preguntar en presencia del invitado. Ahí sí, la libertad de expresión, bye. El mandatario estadounidense calificó lo difundido como noticias falsas y describió a Jamal Khashoggi como una persona extremadamente controvertida y a quien a mucha gente no le gustaba. Al respecto, el príncipe Mohammed negó las acusaciones en su contra por Jamal Khashoggi, un ciudadano estadounidense de origen saudí, radicado en el estado de Virginia y presuntamente secuestrado y ejecutado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Obviamente no podía ser de otra forma. La visita del príncipe Mohammed tenía que ver con dinero. Y por eso Trump anduvo de queda bien hasta con alfombra roja para la recepción. Le cuento que hasta se organizó una cena en honor del visitante donde otros de los invitados de lujo fue Cristiano Ronaldo, quien lleva desde 2022 cobrando una millonada en la Liga Saudí y evadiendo impuestos también, hay que decirlo. Pero bueno, Cristiano Ronaldo, sal de ahí, esa no es tu familia. Y miren, hace unos meses el príncipe prometió una inversión en Estados Unidos de 600 mil millones de dólares y en la visita con Trump confirmó la compra de 48 aviones caza F-35, uno de esos tratos que tanto le gustan a los gringos para sellar una amistad nada interesada. Y bueno, le tengo más noticias porque le voy a decir qué ha pasado con el caso de Carlos Manzo. Miren, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de uno de los autores intelectuales del crimen. El arresto del sujeto se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, y de acuerdo con el secretario Harfuch, el licenciado, como le apodan a este señor, se desempeñó como coordinador de la célula que atacó al alcalde de Uruapan. Cabe recordar que el agresor directo de Carlos Manzo fue un joven de 17 años de edad, quien también fue abatido en el lugar. Por su parte, Omar García Harfuch también informó que el pasado 10 de noviembre se encontraron los cuerpos de dos sujetos identificados, quienes participaron en el grupo que atentó contra la vida del alcalde y que al parecer fueron ultimados por la misma organización criminal que ordenó el homicidio. A 20 días del ataque en Uruapan, el gobierno federal y la Fiscalía de Michoacán ya localizaron a 4 involucrados en este crimen, aunque 3 de ellos fueron privados de la vida. En entrevista, el secretario García Harfuch descartó además que haya una investigación sólida sobre un móvil político en el crimen contra Manzo. Todo apunta a que quienes realizaron el atentado fueron integrantes del crimen organizado. Posteriormente, Omar García Harfuch confirmó que la organización criminal responsable sería el Cártel Jalisco Nueva Generación y en especial una célula encabezada por el R1, que por cierto, le voy a contar
que a este señor lo liberaron en la época oscura de los tiempos de Norma Piña, cuando ella lideraba ahí el Poder Judicial. Lo liberaron un sábado en la madrugada para que nadie se diera cuenta, como era su costumbre, hacer sabadazos, aunque estaba acusado de delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y ahora se le persigue por ser uno de los autores intelectuales de la muerte del alcalde de Uruapan. Seguiremos informando sobre los avances de las investigaciones. Y miren, me están diciendo ahorita que ya fue ingresado al penal del Altiplano, o sea, ya lo agarraron y ahora vamos a esperar qué más pasa. Y ahora sí, Solecito, ¿cómo estás hoy? Que es viernes. ¿Tienes calor? ¿Frío? ¿Sí? Pues amaneció muy frío, yo siento, ¿no? Muchas gracias. No sobra decir que te agradezco mucho la vitamina D. Fíjese que le cuento que Kevin Spacey, actor estadounidense que ha resonado en la industria del cine, teatro y televisión en Hollywood, vuelve a acaparar la atención pública tras una reciente entrevista donde reveló que las acusaciones de agresión sexual en su contra destruyeron su vida y estabilidad financiera. Oigan, ¿qué esperaban? No sé cuántas denuncias acumula este señor. O sea, niños y niñas menores de edad, ahí que pues eran del staff de sus películas y de sus series, lo están acusando por abusar sexualmente de ellos, básicamente. Como eso no le iba... Miren, primero, Kevin Spacey les arruinó la vida primero y ya después cuando se supo todo, ya ahorita está llorando. Bueno, el ganador de 2 premios Oscar, Kevin Spacey, describió su presente como uno de los episodios más desafiantes de su vida. En declaraciones al diario británico The Telegraph, compartió que actualmente no posee una residencia fija al subastar su casa en Baltimore y ahora vive en hoteles y Airbnbs. A Kevin Spacey se le ha visto trabajando en un club nocturno de Chipre, ofreciendo espectáculos de música y pues dichas presentaciones forman parte de sus esfuerzos por reactivar su carrera tras años de batallas legales. Hay que recordar que Kevin Spacey se quedó sin trabajo en 2017, año en el que hicieron públicas pues diferentes acusaciones de agresión sexual y conducta inapropiada. En 2022, un tribunal de New York desestimó una demanda por agresión sexual presentada por el actor Anthony Rapp, conocido por su papel en la serie Star Trek, quien acusó a Kevin Spacey de un incidente ocurrido en 1986 cuando tenía 14 años. Al año siguiente, un tribunal británico lo absolvió de 9 cargos de agresión sexual presentados por 4 denunciantes, supuestamente ocurridos entre 2001 y 2013. En febrero de 2025 se reportó que Spacey enfrenta otra demanda civil en el Tribunal Superior de Londres por supuestos abusos sexuales, donde muy raro todo, pero bueno, hay que portarse bien y no andar acosando a la gente. Miren, la justicia no lo ha castigado. Parece que Hollywood sigue y aquí lo estamos viendo. En Hollywood este señor va a seguir cancelado. Y a mí me parece bien, aunque lo hizo muy bien en House of Cards. Y les tengo muy buenas noticias. Amigos, tenemos reina Fátima Bosch. Es originaria de Tabasco. Se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2025 durante la gala celebrada en Tailandia, donde Bosch se impuso a 4 finalistas de Venezuela, Tailandia, Filipinas y Costa de Marfil. Miren, ahorita lo dijo la presidenta, pero sí se nos hace medio dudoso que en 2025 sigan existiendo este tipo de certámenes. Como dijo la presidenta también, pues no vamos a entrar a fondo a ese tema, esa será discusión para un nuevo SDP mañana, pero saben que sí nos da mucho gusto que ella haya ganado. La gran final se celebró en Tailandia, donde representantes de 120 países concursaron frente a miles de espectadores. Desde el comienzo de la gala, Fátima Bosch, nuestra reinota, dijo: yo aquí voy a sobresalir, y pues dio un mensaje de autenticidad femenina.
En la final de Miss Universo 2025, Fátima Bosch lució un vestido de noche rojo, creación del diseñador mexicano Trino Orozco. El vestido fue uno de los elementos destacados en su triunfo, así como su carisma e inteligencia. ¡Ay, miren! La estamos viendo aquí, hermosa nuestra Fátima Bosch. Vamos a ver. Miss Mexico! And can we please give a round of applause for our first runner-up, Miss Thailand! Miss Mexico, congratulations. Please, take your first walk. Desde este espacio SDP Mañana le mandamos todas nuestras felicitaciones a Fátima, quien demostró que las mujeres que alzan la voz siempre saldrán adelante. Y es que recordaremos que Fátima tuvo ahí un encontronazo con uno de los organizadores de Miss Universo y le dijo, no me la hagas hochis, y no se la hizo, y se defendió. Mira, Fátima, tú ya eras reina, pero ahora todo el mundo te ve con esos ojos. Felicidades y que viva México. Y yo le decía que la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la mexicana por su triunfo en el concurso y dijo que además había dado un ejemplo a todas las mujeres cuando levantó la voz ante la injusticia. Vamos a ver lo que dijo la presidenta. Pues muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella, aparte de pues todo lo que tiene que ver con que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo en ese momento, porque es, digamos, lo que tiene que ver con el concurso y pues siempre, bueno, ayer vi un video de Tabasco, ¿no? Nos unimos todos, bueno, el día de ayer estaban ahí aplaudiendo en el estado. Pero digo, más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres. Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice hay una injusticia, no me parece, se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso, ¿no? Entonces es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz. Y esto fue todo por el día de hoy, queridos solecitos. Tengan un excelente fin de semana. No olviden alzar la voz, ser valientes. Nos vemos el lunes con el corazón por delante. Adiós.